fecha en un día muy especial. Contrarreloj, una mirada a la realidad. Hoy es 11 de septiembre del 2025, en el año 2001. Alejandra Schiappa, que es argentina, se encontraba muy cerquita de las Torres Gemelas. Y bueno, tiene una historia por contar que es muy, muy significativa. Ella ha sido rescatista allí en ese lugar, en ese sitio, aquel 11 de septiembre del año 2001, aquel día donde el mundo cambió y donde todos los que alguna vez recordamos aquel momento, sabemos dónde estábamos, qué estábamos viendo, lo que tal vez no interpretamos, qué magnitud y qué impacto iba a tener en el mundo, en el planeta, ese ataque a las Torres Gemelas. Alejandra Schiappa es argentina y fue rescatista en aquella ocasión. Alejandra, un gustazo desde Bahía Blanca, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, ¿qué es lo primero que recuerda de ese día? Bueno, obviamente que ese día fue un día común como cualquier otro que iba a mi trabajo y bueno, de golpe veo en un televisorcito un avión chocando contra una torre, ¿no? Entonces la pregunta fue ¿qué pasó? No, como que no entendí. Ese fue la primer vista del día, y después fue ir en el subte y ahí darme cuenta, porque le digo a una persona que estaba, le digo, ¿sabes que chocaron 2 aviones en las torres? Y me miró y me dijo, estás loca, y se corrió 2 asientos del lugar, ¿no? Y ahí me di cuenta que era un atentado, por el hecho de que la verdad que era algo que no tenía ningún sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Así que bueno, cuando llegué a mi laboratorio, vi todo el caos que había en la calle, absolutamente todo, como en las películas, ¿viste? Los autos que están saliendo por puentes. Y a partir de ahí, bueno, empezó la búsqueda de un amigo mío que trabajaba, Sami, que trabajaba ahí a 1 cuadra 2 cuadras enfrente de las torres. Y bueno, desde ahí empezó todo, te diría un caos, pero lo que recuerdo y que en primer impacto me dio fue mi mamá llamando a las 10:30 de la mañana porque se pudo conectar, porque hasta ahí no había, ¿viste? No hay como conexión. Se habían cortado los teléfonos. Acordate que en esa época no había celulares, no había como ahora, sí, ¿no? Sí. Entonces me llama al laboratorio cuando logra conectarse como a las 10:30 desde acá de Buenos Aires y me dicen, hija, por favor anda a tu casa, encerrate, no hay Torres Gemelas en Nueva York, se cayeron. Y imagínate que no podía entender lo que me estaba diciendo, es como me está diciendo una locura. Y Alejandra, contame o contanos, ¿cómo llegás a integrar el equipo de rescatistas? ¿Cómo se dio eso? Bueno, ahí mismo, eso fue lo que pasó, fue que me fui desde el laboratorio a la American Red Cross, y bueno, estuve muchas horas ahí, y al otro día a las 6 de la mañana me mandaron a lo que era el Ground Zero, donde estuve ahí 3 días. Y bueno, el Ground Zero es esa zona que siempre vieron de caos absoluto, de gris, de derrumbes, siempre digo que fue como entrar a un área de terror y de horror, porque no era el área que yo conocía, ¿no? Entonces era pasar una calle y que ese Nueva York maravilloso, majestuoso, sea escombros. Ahora, fuego, bueno, todo lo que... Alejandra, ¿cómo fue rastrillar escombros de concreto de esos 2 edificios que parecían impenetrables? Bueno, primero, vos sabés que, bueno, para tener una idea de la magnitud, por lo menos mi cerebro le tomó un tiempo, ¿no? Era como que al principio estabas dentro de una película y parecía que era ficción lo que vivías. Lo primero que, bueno, fue... nosotros estábamos en Stevenson School, que era un lugar donde habíamos hecho como ciertos 3 lugares para cuidar a la gente que era la que necesitaba, los bomberos, los policías, todos aquellos que necesitaban atención, porque había muchas lesiones en ojos, en piel, traumatizados, y después atenciones psicológicas de las personas que, por ejemplo, movían escombros y no estaban acostumbrados
a lo que veían, lo que encontraban, no era algo fácil de ver y lidiar con eso psicológicamente. Así que básicamente mi trabajo fue ese, atender a esas personas, decidir quiénes también que seguían ayudando y quiénes salían de ahí, porque el estrés postraumático empezó a manifestarse, ¿no? Y la verdad que era, mirá, el sentimiento siempre digo que fue en algún punto nunca era suficiente lo que hacía, siempre es inútil, porque el llamado interior era de, bueno, soy médico, voy a salvar vidas, y sin embargo no salió un sobreviviente de esas vidas que nosotros queríamos rescatar, ¿no? Esas vidas debajo de los escombros, más allá que eran personas que estaban vivas, ¿no? Y era imposible rescatar bajo los escombros. Así que lo que sí hicimos después, como una manera de salvar vidas, era prevenir muerte, y fue rescatar edificios, ¿no? Sacar la gente que estaba en los edificios linderos. Linderos, dígase, el edificio que mira a ese pozo que está prendido fuego, ¿no? Claro. No es que eran lejos, eran ahí. Entonces la experiencia de entrar a esas casas a decirle a la gente que salir, que va a ir a un lugar que no sabemos dónde es ni por cuánto tiempo. Imagínate que te pase a vos, ¿no? Que nos pase a nosotros, y vos digas, dejo todo esto así, mi vida entera acá, en un ambiente de caos, como pasa en la guerra, ¿no? ¿Cuántos días, Alejandra, en Gaza y demás. cuántos días fueron de trabajo titánico? 3 días. 3, fueron muchos. O sea, las torres estuvieron 2 meses prendidas fuego, y el trabajo de sacar escombros y demás duró años. Pero tu tarea en particular fueron 3 días. Sí, 3 días, hasta que el día que fue Bush, hay una foto muy famosa de esta Bush plantando como con la bandera y unos bomberos. Bueno, ese día me fui una horita antes, un ratito antes de que eso suceda, porque claro, es como que limpiaban el área, ¿viste? Porque venía el presidente. Así que, y ya sabíamos que si salía un sobreviviente o alguien, ¿viste? Como pasa en un terremoto o algo, que aparecen 2, 3 días después, 4 días después, iba directo a un hospital. Tal cual. Alejandra, quería preguntarte acerca de las resonancias, las consecuencias a vos en forma personal, lo que te pasó, lo que pasó, ¿qué pasó con vos? Yo, mira, gracias a Dios, porque yo viajé muchas veces a Estados Unidos y hay hasta, viste, familiares, grupos, y había grupos de rescatistas y demás que tuvieron realmente problemas de salud muy grave, desde cáncer, que han muerto, gente que murió por estar trabajando, sobre todo los que estuvieron expuestos más de 2 meses, viste, en ese fuego que te digo, en ese humo, que para que tengas idea era, por ejemplo, yo tenía en el cuerpo olor a combustible de avión quemado, o sea, lo tuve durante días, y eso que respirábamos era como un polvo de astillas de hierro, era asbesto, eran todos, viste, vos los tocabas, eran como unos palitos finitos. Así que a nivel físico, gracias a Dios no tuve, que yo sepa, ¿no? Después tuve una intoxicación con monóxido a los 6 meses, con monóxido, y tuve una experiencia cercana a la muerte, así que ahí sí había algo de lo físico, como que se juntó, te diría. Pero sí, al principio, y esto fue muy al principio, el primer mes más o menos, o segundo mes, a nivel psicológico era era difícil insertarte a la sociedad. Imagínate que yo al lunes ya estaba en Columbia, yo trabajaba en la Universidad de Columbia en el laboratorio, haciendo un postdoctorado en genética de Alzheimer, ¿no? Y volver a mi lugar, al que amaba, estaba fascinada de estar ahí, era como que no tenía el sentido, era ¿para qué estoy acá queriendo buscar, no sé, la cura de Alzheimer si van a morir 3.000 personas en un atentado, ¿no? Claro. Entonces, o ponele, tuve flashback también,
se llama flashback, cuando me pasó otra cosa. Mira, por ejemplo, el día que me fui de Las Torres, Sí. que fue, siempre me acuerdo de esta mujer, que no sé quién es, era un desconocido, pero para mí fue como mi ángel, digo yo, viste, como mi héroe, mi Sí. héroe para mí fue esa mujer. Cuando estaba, algún momento que como que veo un baño de ahí de la escuela donde estábamos y me miro al espejo y me quedo mirándome porque como que no me reconozco, ¿entendés? Esa persona que veía con, no sé, como que digo, No eras vos. soy yo, pero claro, soy yo, pero sé que soy yo, pero no me reconocía, ¿entendés? Y viene alguien y me miró, no sé qué cara tendría yo, y me dice, ¿estás bien? Y le digo, no, me parece que no, la verdad que no. Y me tocó el hombro y me dijo, creo que es tiempo de irte a casa. ¿Viste? Y fue y me trajo ropa limpia, porque yo estaba con la misma ropa hacía 3 días. Y vos sabés que ese acto tan simple, pero tan humanitario, fue como que me dio el permiso Claro. para ya está suficiente, ¿sí? Claro. Ya te puedes ir, ya está. Nadie puede hacer más de lo que hizo, Seguro. ¿viste? Ahora, Y Alejandra, bueno, ¿vos sí. volviste a la zona cero en algún momento? Sí. Mira. Contame cómo fue eso. La primera vez, bueno, al principio fue más difícil porque nunca volví hasta dentro de un mes después, ¿no? Porque era como que rechazaba, no sé, me daba, no era miedo, pero era algo, viste, che, no sé cómo vuelvo. Así que volví, me acuerdo, me puse rollers y dije, voy andando en rollers hasta allá. Era lejísimos para mí, no llegaba, porque yo salí caminando de ahí. Y para mí llegué re rápido a mi casa, ¿entendés? En la mente de la adrenalina y el estrés, a cuando estás más calmado, ¿no? Viste que vos decís, che, ¿cómo hice para venir hasta acá? Y todo, bueno. Fue reencontrarme conmigo, pero sí fue a ir. Y te cuento 2. El primer mes que fue en octubre, tristísimo. Era ver carteles de gente pegada por todos lados, velas prendidas, ositos, bueno, flores, por donde busques todo alrededor, porque era toda un área vallada, ¿sí? Había todo un área que vos no podías entrar de muchas cuadras. Así que la primera vez fue muy triste, porque fue encontrarte con gente que preguntaba, viste, si habías visto, que estaban las fotos. La verdad que era muy triste esa acción. Y la otra fue al año, que fue cuando fue al aniversario del primer año, del 2002, y pude entrar con los familiares a esto que habían limpiado, como que te diga que las torres, viste, tenían pisos para abajo y no se limpiaron hasta el segundo subsuelo, que se ve en unas fotos, son como, hay paredes, y nosotros entramos a eso, un agujero abierto, ¿no? Pero ahí donde están las fuentes ahora. Y me encontré con todos los familiares, y ahí fue una ceremonia que también fue muy conmovedora para mí y movilizadora, porque creo que hice el duelo al año de ver 3.000 personas, digamos 3.000, eran 3.000 muertes que eran como veladas en un mismo lugar. Había como no sé, 1 millón de personas, no te quiero exagerar, pero era mucha gente, y solo ahí entraron los familiares y los rescatistas y demás. Y la gente hacía montículos de piedras con lo que encontraba en el piso, ponía una vela, ponía una foto de la persona y flores, suponte, porque habían hecho un círculo de honor, se llamaba, y ¿entendés? Lleno de flores y lleno de policías, y empezaron a decir, mientras sonaba un violonchelo, los nombres de las víctimas. Y vos sabés que en ese momento fue increíble para mí, más allá de todo esto que veía, que era abrazarme con gente que desconocía, llorar y decir lo lamento, sin conocer a nadie que había fallecido. En un momento, vos sabés que cuando decían el nombre de las víctimas, se levantó un viento, y en ese círculo que te digo que habían hecho de flores y con los policías, vos sabés que se levantó como si fuera un torbellino de polvo gris. Fue la tapa del New York Times. Sí. Porque yo me quedé, viste, cuando te quedás mirando eso como diciendo, wow, impresionante. La energía que había, sí, claro. La energía que había en ese lugar. Y de verdad que pasan estas cosas que, a ver, yo soy muy de creer, ¿no? Yo siempre dije, bueno, eran
3.000 historias que nunca serán contadas y el alma de esas personas que, bueno, de alguna forma que estaban ahí, que ahora se van en paz. Claro, que están ahí, que se van en paz. Sí. Ese lugar tiene una energía Sí, increíble. debe ser impresionante. Te lo puede decir cualquiera, Sí, cualquiera sí. que va hoy. Alejandra, Bueno, yo he ido muchas veces allá. sí, Inclusive ahora, perdón, que está el museo y demás, hay una foto mía, no sé si la viste, que es la del barbijo. no la vi. Y bueno, es una foto. Ah, que, sí, la vi, perdón, salió, la que está sentada. que está, hay una que estoy sentada, Sí, bueno, sí, hay una que acá la estoy tengo. parada y atrás un Acá la pedacito tengo. de torre. Que hay un sillón rojo. Bueno, Sí, sí. sí, hay esa, y hay otra que estoy parada, que está un pedacito, el único pedacito de torre que había quedado parada. Y bueno, posiblemente esa vaya al museo del 11 de septiembre, Wow. el Memorial de Estados Unidos. Tremendo. Porque estoy tramitando para donarla, porque representa a los médicos voluntarios extranjeros de ahí en Estados Unidos. Alejandra, Así que bueno, hay cosas que siguen sucediendo. Es para media hora más por lo menos. Queríamos tener Sí. tu semblanza. Nada, felicitaciones. Aquí nos escribe Rodrigo Vivallo, por ejemplo, que es un trabajador de defensa civil durante muchos años en Bahía. Nos dice: buen día, Sí. qué testimonio y ejemplo para tener en cuenta y saber lo que pasa en las catástrofes a los voluntarios y cómo ha cambiado el mundo. Felicitaciones, Alejandra. Bueno, las repercusiones de esta nota que es tremenda. Uy, gracias. Nada, Bueno, te mandamos un... cuando necesiten, perdón, Sí. si querés, a cualquiera que quiera comunicarse con Alejandra Ciapa, CIAPPA, Sí. bueno, es mi Instagram. Nada, se comunican por el Instagram. En privado, Yo claro. contesto generalmente a todos. Y vos sabés que nosotros Así que en Bahía te agradezco. venimos de dos catástrofes, que para nosotros también es muy valioso el hecho de que haya gente como vos, recatista, que se puso al hombro, estuvo 3 días seguidos sin dormir, trabajando para nada, para ayudar y para comprender y dar una mano en uno de los momentos que marcó a la humanidad, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, tú, perdón, si sí. tengo un segundo. Sí, adelante. Con la inundación y todo esto que pasó, bueno, tengo mucha gente que conozco, amigos que estudiamos juntos y demás allá, y he ayudado a mucha gente a nivel psicológico. Yo hago salud emocional y acompaño ciertos procesos de los que les pase, en trastornos de ansiedad, de depresión, Sí. y de eventos. Y mucha gente, porque las catástrofes tienen mucho de parecido, las torres gemelas, la pandemia, una inundación, la pérdida, el estrés, el traumático que sienten las personas, es el mismo patrón, es la misma característica. Así que siempre que pueda ayudar, acompañar en cualquier proceso, lo hago encantada. Muy Que agradecido. tengan en cuenta si sirve. Muy agradecido. Alejandra, enorme placer de saludarla. Gracias.